Hola. Sí, le escuchamos. Que en la estructura organizacional nos ayuda, así mismo como dicen los compañeros, de dividir el trabajo, también facilita que el trabajo agilice y que salga mejor, siguiendo los procesos que se destinan para cada descripción de puesto que se haga según la estructura. Eso es correcto. Exactamente, tener claro cuál es mi rol, mi descripción de puesto en la función. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Luis. En el tema para hoy tenemos lo que es la estructura organizacional. Pudimos ver algunos elementos, como el tramo de control, la autoridad, formalización, alguna clasificación y división de la misma, como la matricial. También hablamos de lo que pude estudiar hoy, tramo de control y administrativo. También la descentralización y estructura de un puesto. Ok, bien. Nada, corroboro y estoy de acuerdo con lo que ustedes han planteado, pues recuérdense que una estructura organizacional bien definida, pues debe estar orientada al logro y los objetivos que la empresa se ha trazado. Esta se define de distintas formas, pero la más común es decir que es la que está conformada por las distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo para alcanzar la coordinación del mismo, orientarlo, como les dije, a los logros y objetivos que tiene la empresa. Contribuye enormemente a la división del trabajo, o sea, que permite observar la organización en un todo, pero dividida en sectores. Acá abajo le ponemos una muestra de lo que podría ser una estructura organizacional, donde vemos que en la cima se encuentra la gerencia general, a la cual le sigue el control interno, el cual depende directamente de la gerencia general, y bajo la gerencia se encuentra la secretaría general y la subgerencia comercial. Entonces, bajo estas dos estructuras encontramos otros departamentos que dependen de esta subestructura, que a la vez reporta hacia la gerencia general. O sea, si se fijan, vamos a decir que son islas, pero comandadas por una sola dirección, en donde quien trabaja el control interno es única y exclusivamente un departamento, quien a su vez supervisa a todos los demás departamentos. Entonces, cada departamento tiene una subdivisión, el cual es dependiente de dicha dirección o sugerencia, como lo llaman la organización. Conforme a lo que dice Mainsfield, la estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo de distintas maneras y la posterior coordinación de la misma. Sin embargo, Stregall dice que es un conjunto de funciones y que de esta dependen las relaciones que determinan formalmente cada unidad. Hasta cumplir el modo de comunicación entre cada una. O sea, si se fijan, son dos definiciones diferentes, aunque tienen partes en común, pero uno lo ve como división de trabajo, otro lo ve como conjunto de funciones y de relaciones. O sea, lo ve más en el sentido de persona, el otro lo ve en sentido de estructura.
pero al final de cuentas todos coinciden en que debe haber una coordinación y una comunicación entre cada espacio de trabajo dentro de la organización misma. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, maestro, una pregunta, maestro. Sí. Ese material no es el que está colocado en la plataforma, ¿verdad? Sí. Hubo una confusión con el material, pero es en síntesis es lo mismo. Yo le voy a subir como complemento del material que tenemos arriba, pero en síntesis es lo mismo, que tener la gráfica diferente, el contenido es sumamente idéntico. Así que tranquilo con eso. Okay. Eso yo lo subo al término de la clase, ya yo lo subo para consulta de ustedes. Ok, gracias. Bien. Entonces, la estructura organizacional, como les dije, tiene como fin establecer un sistema para desarrollar a los miembros de la entidad. Es decir, que cada uno alcance la meta que se le ha fijado dentro de la planificación. Dentro de los elementos de la organización existen unos requerimientos que se debe cumplir con la estructura, como son los objetivos de cada puesto, de cada departamento, los cuales deben ser verificables, es decir, que deben ser medibles, precisos y realizables. O sea, pero para que sean precisos deben ser, o sea, deben cuantificarse, deben medirse, como les dije. Y lo verificable gira en torno a la calidad de los mismos, o sea, cómo se emplean, cómo se manejan, cómo se desarrollan dentro de la organización cada uno de los objetivos que se trazan a cada departamento. También otro de los requisitos es que debe tener una clara definición de los deberes y derechos de cada actividad de las personas que conforman la organización. Es decir, que cada quien debe saber lo que le corresponde. Y también debe asumir los deberes que se le imputan a cada posición o a cada departamento. O sea, debemos cumplir una serie de normas para poder exigir los derechos los cuales nos asisten dentro de la organización. También se tiene que fijar el área de autoridad de cada persona, es decir, que cada departamento debe tener una persona a cargo. No que a cada departamento lo mande todo el mundo. Esto es lo que quiere dejar dicho cuando se debe fijar una autoridad del área. Es decir, que si estamos en el departamento de nómina, pues hay un encargado de la nómina, el cual depende del departamento de contabilidad o del departamento de finanzas, dependiendo cómo esté desarrollada la estructura. Es decir, que ese encargado de ese departamento de nómina responde al gerente de contabilidad, al gerente de finanzas, al contralor, dependiendo cómo sea la organización. El cual debe hacer, o sea, del cual debe velar porque dentro de ese departamento se alcancen las metas que le fueron impuestas. Por eso se habla de planificación. También otro requisito es saber cómo y dónde obtener la información necesaria para cada actividad. Si se recuerdan, esto va muy de la mano con lo que habíamos hablado anteriormente de los manuales de proceso, manuales de las descripciones de puestos. O sea, esto va muy de la mano dentro de la estructura. O sea, cada persona debe saber dónde conseguir la información que debe necesitar para realizar su tarea. Eso es vital dentro de la estructura organizacional. ¿Vamos bien? Exacto, así es. Profe. Sí. Francis, de este lado. Hola, En dado caso, los objetivos no se cumpliesen en los elementos de la organización podría tener
problemas futuros o se pueden corregir antes de? Mira, cuando se hace una planificación, una proyección, obviamente se hace con un fin, con un objetivo, con una meta. Una vez se trazan las metas, entonces se desarrolla el plan operativo para que esas metas se alcancen bajo la naturaleza, el histórico de la organización. Ahora bien, si esos objetivos no se alcanzan, hay que analizar. De hecho, en el camino tú te das cuenta si se van a lograr o no. Porque, ¿sí? También, como te dices, si en el camino me doy cuenta que mi meta no se va a lograr, ahí mismo yo tengo que hacer una gapa donde se me identifique dónde está la oportunidad, porque yo no puedo alcanzar mis objetivos. Tengo que hacer un relato de la anomalía que está existiendo y luego hacer una gapa para cumplir con el objetivo que ya tuve desdoblado. Eso en el camino, entre los medios y los resultados. A eso iba a explicarlo ahora, que si nos trazamos una meta en el año comercial, cada cierto tiempo, dependiendo de la naturaleza de la empresa, hay empresas que lo revisan mensual, otros lo revisan bimestral, otros trimestral, otros cada 6 meses. Y para hacer los ajustes en el mismo camino, para saber cómo vamos. O sea, los objetivos se trazan de manera anual, pero son revisables dentro del año, cada cierto tiempo, para ver si como nos proyectamos bimestral, semestral o cuatrimestralmente, hemos logrado el porcentaje adquirido. Y eso nos va a trazar la pauta, y también el mismo mercado nos va a trazar la pauta para ver si al final del año vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. Y ahí es donde tú bien mencionas, se hacen los ajustes del lugar para llegar al objetivo que nos hemos planteado al final del tiempo establecido. Eso sí. Para eso están las estrategias. Y como dice, los objetivos que la organización se plantean deben ser realizables. Y se usan las estrategias para poder cumplir con la meta al final. Claro, por eso le dije que deben ser verificables precisamente para eso. Porque en la medida en que vamos avanzando, en esa misma medida vamos viendo si lo que estamos haciendo se ajusta al plan que nos hemos propuesto. Y otro aporte. Sí, tú puedes tener una estrategia, es verdad, como dice la compañera, pero hay oportunidades externas que no te ayudan a tú cumplir con el objetivo. Y para eso está el gap análisis, para tú identificar esas oportunidades y poder enderezar el indicador. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que las empresas hoy día han alcanzado los objetivos que se plantearon a diciembre del 2020? No. No, claro que no. ¿Por qué? Porque hubo algo externo que no se esperaban y no tenían un plan. Exacto. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Esas son las oportunidades externas que hablé, que comenté. Yo puedo ser mejor estratega, pero si hay una oportunidad obligatoriamente, por eso es el proceso. Por eso le dije, se hacen los ajustes de ley ahora mismo, a todos los niveles. El año 2020 va a sentar un precedente económico, emocional, o sea, un precedente a todos los niveles, a nivel comercial y a nivel gubernamental. Fíjense que esto agarró desprevenido a todas las naciones y por ende sus economías no van a tener el repunte que ellos se propusieron en diciembre del 2019, que cuando ellos elaboran su presupuesto anual, su plan operativo anual, ellos tuvieron unas metas específicas
a diciembre de 2020. Y resulta que desde el primer trimestre del año ya la operación se le fue a pique. Y de hecho, basado en pronósticos, estrategias y demás, no han podido levantarse. Han tenido que hacer... reinventarse, esa es la palabra. Reinventarse e improvisar. Mucho improvisación. Y adaptarse a las circunstancias que se están viviendo. Porque esto, o sea, ha generado desempleo, ha generado quiebra, inestabilidad emocional, inestabilidad económica y sobre todo muerte. O sea, para que ustedes tengan una idea. Entonces, es por eso que, a pesar de que podemos ser, como tú dices, Marco, el mejor estratega del mundo, pero al final de cuentas, los factores externos que no son dominados por la organización, muchas veces son los que te trazan la meta, al final de cuentas, en tu propósito operativo anual. Entonces, ya viendo de manera sectorial, vamos a ver algunos tipos de estructuras organizativas. Vamos a empezar con la estructura formal. Esta tiene como característica la forma en que se dividen las tareas, o sea, van desde la más simple hasta la más estratégica, la más agrupada. Y su coordinación y área de mando están determinadas por grupos bajo el mando de un supervisor. O sea, tiene como característica fundamental la formalización, es decir, que todas sus operaciones y actividades están estandarizadas bajo la existencia de normas y procedimientos escritos. Existe también mucha burocracia en este tipo de organizaciones. Ahora bien, ¿cuáles factores determinan cómo es una estructura organizativa formal? Primeramente, su tamaño. Mientras más grande es la empresa, el grado de complejidad aumenta y por ende su burocracia y estructura se vuelve más compleja y especializada. La tecnología en este tipo de organizaciones condiciona el comportamiento humano. Es decir, que ella depende mucho de la tecnología. En tanto que a nivel sectorial o social, esta empresa es una de las estructuras más simples. O sea, va desde la parte agraria en el sector industrial hasta la microempresa en el sector comercial. O sea, es algo sumamente sencillo, simple. Vemos también otro tipo de estructura que es la estructura lineal, que es basada en que la autoridad directa del jefe sobre los subordinados. Es decir, que acá a quien se obedece, ¿a quién? Al jefe. El jefe es el único que tiene la palabra. Es el que dicta las órdenes. ¿A dónde vemos ese tipo de estructura? Si alguien me puede decir. En la estructura lineal, profesor. Ajá. Para mí se ve en empresas muy pequeñas. En empresas pequeñas donde nada más hay una sola rama de mando. Bueno, profesor, haciendo un aporte a eso se ve, por ejemplo, en las compañías familiares, donde, por ejemplo, el presidente, fundador y todo es el que baja los lineamientos hacia los subordinados, que son los que le colaboran para hacer un trabajo bueno. ¿Y el ejército, señores? Acuérdense que en el ejército, ¿quién es que manda? El general. El supervisor de arriba. Y eso va en grado del escalafón de mando. Dígase, desde el general, ¿verdad? Exacto.
general, coronel, mayor, y en ese mismo orden de escala de mando. Entonces, aquí, ¿quién es que manda? El jefe. ¿Y quién es el jefe? Todo lo que tenga un rango por encima de ti. Ok. Fíjense. Entonces, ahí está la línea directa de mando. Ahí no hay un solo jefe, no. El jefe transmite la orden de acuerdo al escalafón del rango, como le dicen los militares. Entonces, eso mismo se ve en las empresas. Y es verdad, y es cierto que las empresas familiares, ahí hay una autoridad directa, ahí nada más hay un solo jefe, ahí nada más hay uno solo que tiene la voz cantante, el dueño. Ni siquiera el que administra se atreve a tomar una decisión por encima del dueño. Tenemos también otro tipo de estructura organizacional, que es la estructura por comité. Aquí la autoridad y la responsabilidad es compartida por un grupo de personas en vez de una sola. Aquí tenemos muchos casos, por ejemplo, las universidades. Fíjense que las universidades, ¿quién es la autoridad máxima? El rector. No, negativo. El rector es un empleado. No se lo vayan a decir a Luis Manuel, señores. La dueña es la jefa. El consejo de dirección de la universidad es quien traza las pautas. Dígase donde está Doña Cielo y compañía. Okay. Desde ahí se trazan las pautas. El rector es simplemente uno más. Es el que lleva la voz cantante de frente a la parte baja de la universidad. Dígase los vicerrectores, los directores de escuela, directores de registro, los estudiantes, los docentes. Es el representante del consejo de dirección ante todos los demás. Pero asimismo hay otras instituciones que se rigen por consejo de dirección. Por ejemplo, Cervecería Nacional Dominicana tiene un consejo de dirección, pero el presidente de la cervecería es solamente el vocero del consejo de dirección ante todos los demás, ante los empleados, clientes y suplidores. Es para que ustedes tengan una idea, que no siempre el que ustedes ven de frente ahí es el que toma la decisión al final. Por eso, como dicen, ella se reúne el comité por lo general para tomar una decisión en consenso y suele complementar a la de línea o staff. Suele aplicarse para la creación de un nuevo, en este caso le puse el ejemplo de creación de un nuevo producto donde se reúnen los distintos departamentos, dígase producción, investigación y desarrollo, exacto, y operaciones. Entonces ahí dentro de el consenso de ese comité, ahí que salen los productos que se le van a presentar a la gerencia, a presentar para ver si ellos lo aprueban, acuérdense siempre, porque esa es otra cosa. Se reúne un comité, pero más para arriba hay otro comité que es el que dice sí o no, si aprueba o rechaza. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Tenemos otro tipo de estructura que es la estructura funcional, que es en donde cada departamento tiene una especialización, o sea, para cada tarea. O sea, aquí está basada, si se recuerdan, en lo que hemos hablado de Taylor, en lo que es la sistematización y la descripción de trabajo. Recuérdense que nos van a quedar 10 minutos. Si faltando 2, yo voy a cortar para que entonces reiniciemos la nueva sesión en el mismo link. Entonces, esta estructura, como le digo, fue considerada por Taylor, basada en la preocupación y las dificultades que le proporcionaba la producción
masiva de productos, y ustedes sabían que en esa época la estructura lineal en materia de construcción de vehículos, en ese entonces acuérdense que era la época de la masificación y de la producción en línea que se desarrolló de manera primitiva hasta que llegó Henry Ford y la modernizó. Entonces, optó por ese tipo de especialización en basada en las funciones de cada departamento. O sea que un departamento era el responsable de un proceso y nadie más tenía que meterse en eso. O sea, si es producción es responsable de eso. Si es calidad tenía simplemente, o sea, enfocarse en su área. Y en esto se basa este tipo de estructura. Hay otra que es la más común, de línea o de staff, que esa combina las relaciones de autoridad directa con la consultiva, con distintos departamentos. O sea, aquí se procura tomar decisiones basadas en los distintos equipos de trabajo de cada departamento, a nivel de apoyo o de asesoramiento. Pregunta hasta lo que hemos hablado. Muy claro. Todo bien claro hasta ahora, maestro. Hay una estructura que es bastante peculiar, que casi nunca se habla, y es la estructura organizacional por procesos. Ustedes saben que, de hecho, es un punto bien interesante que me gustaría tratar en esta materia, porque se le da muy poca importancia a este tipo de estructura, y es una de las estructuras que mejor puede funcionar en cualquier organización. ¿Por qué? Porque este tipo de estructura permite la integración de las necesidades con la satisfacción. Me explico. Esto está basado puramente en la satisfacción del cliente final, que muchas veces las empresas pierden ese sentido, pierden ese foco, y por ende da al traste con el fracaso de muchos productos que se lo inventó, y puse la palabra, un carajo a la vela en una empresa, pero sin hacer un testeo, una prueba o un focus group con los potenciales clientes para saber si gusta o no en el mercado. Por eso ustedes ven que hay muchos productos que se lanzan una vez y usted no lo va a ver jamás en la vida. Entonces, ¿por qué por proceso? Porque las empresas y las organizaciones son más eficientes cuando sus procesos lo son. O sea, si la mayoría de las empresas toma en cuenta o toma conciencia de esto, reducen los